Buenas tardes, son las 13 horas con un minuto. Vamos a esperar a que se conecten los chicos para la clase de psicología. Ya comienzan a llegar, vamos a darles acceso. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a esperar a que se conecte alguien más, Pame, y comenzamos. Sí, profe. Creo que vamos a estar solitos, Pame. Creo George ya se iba a conectar. Ok. Mientras te voy poniendo tu asistencia. Ya llegó Josh. Tengo tantas páginas abiertas que ya no sé ni qué hago aquí. Espérenme tantito. Ya damos un minutito más y comenzamos por si alguien más llega a conectarse. Órale, por fin se hizo de día en tu casa, Pamela. Por fin. No, es historia. Oli, Hola, George, ¿cómo estás? bien. Estamos a 12, ¿verdad? Espere, tengo complicaciones con mi computadora. No te quiero decir cómo estoy yo aquí entrando y saliendo de aplicaciones. Ok. Por fin los encontré. Ya llegó Pamela, vamos a un rato más. Dios, los joyos.
Vamos a darle unos minutos a yo. A ver si puede regresar. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar contigo, Pame. Y... y espera. A ver, vamos a comenzar entonces contigo, Pame. Bien, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo subtema y en este caso va a ser problemas ambientales comunes en ciudades. Ok, parece ser que Joss está teniendo problemas con su Zoom. ¿Vamos a ocupar el libro? Ah, déjame ver, porque según yo no. Pues bueno, si quieres, para que vayas viendo los subtemas, pero no vamos a realizar ninguna actividad en él. Entonces deje voy por él, espérenme. ¿No? Listo. Ya, comenzamos. Página 117, si quieres ir conmigo. Bien. Entonces, hablábamos de problemas ambientales comunes en las ciudades. Bien, en general, las ciudades van a tener muchísimo más problemas de contaminación que la zona rural de cualquier país. En específico, va a ser por algunas cuestiones. ¿Puedes decirme alguna de ellas? ¿Por qué crees que haya más contaminación en las ciudades que en el campo? Porque están más habitadas las ciudades. Muy bien, excelente respuesta. Definitivamente hay muchísimo más problemas ambientales en una ciudad, precisamente por eso. La cantidad de población, ya llegó Jos, ¿ya? Y se nos dice, listo, excelente Jos, muy bien, qué bueno que regresó. No se va a sentir tan sola Pamela aquí. Perdón. Tuve complicaciones eléctricas y pues mi teléfono ya valió cacahuate. Me queda 1% de pila y si no lo pongo a cargar ahorita mismo, se apaga también la computadora. ¡No tomé foto! No, ya tomé. Listo. No, ¿ya sabe qué? Ya me voy. No, ok, porque Pamela se va. Pamela, adiós. Ok, platicábamos con Pamela acerca de por qué cree Pamela que en las ciudades hay más contaminación que en la zona rural. ¿Tú por qué crees que sea ellos? A ver, ¿me vuelve a repetir la pregunta? En las ciudades hay muchísimo más contaminación que en la zona rural. ¿A qué crees que se debe? Por tanta basura. Tanta basura. Ok. Porque cuando llueve, Ajá, las coladeras obviamente sirven para eso, ¿no? Para que se vaya el agua. Pero ok. con la basura, Ujú, obviamente se tapa ok, y pues se llena toda la parte de la carretera. ujú, Pues los carros se pueden echar a perder y se pueden quedar ahí parados. ok, ok, muy bien. Decía Pamela que en general ella cree que porque hay más cantidad de habitantes en la ciudad que en el campo, ¿no? Otra razón, aparte de estas que ustedes están nombrando, en las ciudades generalmente se va a concentrar la industria, ¿no? Hay más fábricas en la ciudad que en el campo, que ya ahorita es relativo, porque por ejemplo tenemos zonas como Lerma, antes de llegar a Toluca, que es una zona llena de fábricas, llena de industrias, y desde lejos tú sabes que vas a llegar a Lerma porque ya ves una capa de contaminación, ¿no? Entonces ya ahorita es relativo eso de la industria. Pero, por ejemplo, también
El hecho de que haya más gente va a ocasionar que haya más basura, como bien dice Dios. Si la basura taponea las coladeras, las aguas negras se van a salir de esas coladeras. También vamos a tener problemas, por ejemplo, con la cantidad de automóviles que hay en una ciudad. No es lo mismo la cantidad de automóviles que hay en el campo que la cantidad de automóviles que hay en la ciudad. En la ciudad, el tráfico es tan grande que literal los automóviles, fíjense, esto es bien raro, no contamina la cantidad de automóviles. Lo que contamina es la cantidad de tráfico que hay. Déjenme silenciar esta cosa porque no sé quién me está mandando un mensaje. Sí, yo también así de qué. ¿Qué onda? Me ha A mí mandado... me anda marcando mi mamá y yo así de Nel. ¿Saben qué es lo peor? Que no tengo a nadie que me mande mensajes. No están llegando mensajes. Ok. Bueno, la señora de la renta me está mandando un mensaje desde hace una hora, pero bueno. Entonces, lo que contamina no es la cantidad de automóviles per se, sino que esos automóviles viajan a una velocidad tan reducida. Muchas veces las carreteras, el periférico, el viaducto se convierten en estacionamientos gigantes con automóviles prendidos, ¿no? Y no avanzan y están ahí una hora parados con el automóvil prendido y eso está generando contaminación, ¿no? Entonces, vamos a tener una serie de problemáticas muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, en las ciudades, quiero que hagan este análisis. ¿Cómo toman agua ustedes aquí en la ciudad? Cuando andan en la calle, por ejemplo. Pues yo me llevo mi agüita, Si no una se la llevan. botella. No, usted creo que nunca la ha visto con una botella. ¿En la calle? Ajá, o allí en la escuela, por ejemplo. Ah, pues en la escuela pues se me olvida aquí en mi casa, pero en la calle sí es como que no mames, me llevo mi botella. ¿Y cómo toma agua en la escuela? Casi no tomo agua en la escuela, solamente cuando hace educación física le digo a Pamela, hey Pamela, dame agua y me dice, bueno, toma. ¿Pero en qué recipientes la usan? Pues en una Una botella. Una botella. botella, ¿no? Entonces, en el campo, ¿ustedes conocen cómo se toma agua en el campo? Con esas cositas que le hacen así, ¿no? No, pero ¿cómo lo transporta un campesino? Cuando se va el campesino a trabajar a su milpa, tiene que llevar, él no lleva una botella de plástico, ¿qué lleva? Un bote. Botes. Se hace así y se lo pone así. No, lleva un bule. Un bule es básicamente una especie como de calabaza cuya piel es muy, muy dura. Entonces lo limpian por dentro y ahí guardan su agua. Y es una de las aguas más ricas que yo he probado. ¿Cantinflora? Como una cantimplora, pero es de materia vegetal. ¿Vale? Entonces, la pura contaminación por botellas de plástico, ya sean refresco, ya sea agua, ya sean jugos, lo que ustedes manden y ordenen, es brutal, ¿no? La cantidad de botellas PET que se utilizan es brutal. Por ejemplo, me gustaría que vieran ahí en la página 117 de su libro, en la segunda columnita, justo arriba de donde están los edificios, dice que, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Mineral del Monte, ¿alguna de ustedes conocen Mineral del Monte en Hidalgo? Por ahí por la zona de Huasca, por la zona de Mineral del Chico. Bueno, Mineral del Monte es un pueblito mágico que literal está enclavado en el bosque, ¿vale? Es bosque ahí. Y dice que en el estado de Hidalgo, en una población que era de 13.864 personas, en el 2010, dice, era de 13.864 personas. Solo en un año esas 13.864 personas ocuparon 2.772.800 botellas de plástico. ¿Vale? Ahora, traspolen eso de 13.864 personas que utilizaron casi 3 millones de botellas, traspólenlo a la Ciudad de México, que tiene aproximadamente 24 millones de habitantes. ¿Cuántas botellas creen que se tiren al día? Ya ni siquiera al año, al día de botellas PET. ¿Se dan cuenta cómo la cantidad de personas determina cómo la contaminación es muchísimo más brutal? Y en general, cualquier desecho en la ciudad es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque en la ciudad tenemos una situación
que se llama consumismo. ¿Vale? Ay, perdón, tengo unas agruras que no tienen una idea, así que si de repente me ven que me da como hipo, perdónenme. La cantidad de desechos que se tiran es brutal. ¿Qué otra basura se tira muchísimo en las ciudades que en el campo casi no se tira, aparte del PET? ¿Quién me puede La decir? basurita del alimento. Las bolsitas en las que vienen nuestros dulcecitos, ¿no? Por ejemplo, las bolsitas de las papas. ¿Qué otra? ¿Qué otra basura? ¿Creen A que...? ver, Pamela, piénsale. Espérame, estoy pensando. ¿Eh? No le entendí nada por mí. ¿Qué anda pensando? Ahí vean su libro allí. Ve así. ¡Pum! Hay una foto de basura. Díganme qué es. Página 119. Bueno, no. Página 119. Así, nomás verla. ¡Pum! Desechable. Yo ando bailando. Desechables, ¿no? Platos desechables. Tenemos una cantidad impresionante de platos de unicel, de vasos unicel. Ahora se están tomando acciones para limitar ese tipo de plásticos, ¿no? Hay una ley que entró en la Ciudad de México donde ya se prohíbe el uso de recipientes de plástico de un solo uso, se le llama. Ya no, en teoría, ya no te van a dar popotes, ya no te van a dar vasos de unicel. En la Ciudad de México ya se prohibió incluso la venta de globos, ¿no? Ya es una cuestión prohibida, ya no hay globos para las fiestas, se prohibió la entrega de cucharitas de plástico, por ejemplo, ya no puedes ir con la señora de los tamales y que te dé una cucharita de plástico para que te lo vayas comiendo ahí en el metro, ¿no? Entonces, se ha tratado de hacer. Aquí viene, en la página 118, viene lo que decía yo, de tirar la basura en lugares que no están diseñados para tirar la basura o de plano abandonarla en la calle, ¿no? Yo creo que precisamente ahí donde en San Pablo, toda esa zona, o más bien toda esta zona, la gente está muy acostumbrada a utilizar, por ejemplo, a los burreros y en teoría pues se lava las manos y dice, pues ya el burrero se llevó mi basura y no sé qué vaya a hacer con ella. Y cuando pasas por las calles resulta que al burrero ya se le cayó la bolsa y ahí la dejó, ya nunca la recogió. Y entonces lo que decía yo, se va acumulando en las calles, se va acumulando en las calles. Y cuando viene un aguacero, el escurrimiento de agua es tanto que va y lleva todos los plásticos a la coladera. En los tianguis se hace más. En los tianguis, exacto. Cuando hay tianguis es impresionante ver cómo se quitan los puestos y queda tapizado de basura el suelo, ¿no? Y a veces somos solamente inconscientes, ¿no? El mexicano tiene un dicho y es, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Y entonces, por ejemplo, su servidor y el maestro Ayala prende un cigarrito en el carro, se lo fuma, y pues, ¿qué tanto es tantito una colilla que yo tire por la ventanilla? Mucho. Pero, exacto, pero se va juntando con el del vecino, se va juntando con el de otra persona que va ahí, también va manejando y va tirando su basurita, y también se va juntando con que ellos tiró sus picafresas ahí en la calle, pues que salió de la escuela, y que Pamela le invitó su galán, le invitó unos Unos cueritos ahí con la chocorroles. señora de repente, y también tiró la basura ahí, se terminó los cueritos y tiró la bolsa, ¿no? Y se va combinando todo esto y se vuelve una cantidad impresionante. Todos estos problemas, toda esta cuestión de la contaminación por los automóviles, por gases, por basura que vamos tirando en la calle, por mínima que sea, por ejemplo, yo creo que a ustedes les tocó hace un mes, un poco antes de que empezara la contingencia, o ya estaba la contingencia, se quemó el cerro de las antenas. ¿Vieron ese incendio tan brutal que hubo ahí en el cerro de las antenas? Bueno, antes de la contingencia. Sí, fue antes, ¿no? Fue un poquito antes, como una semana antes. Esa quema de pastizales, de bosques, se fue directamente a la atmósfera y contaminó la ciudad, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Y bueno, finalmente, la descarga de aguas residuales en una ciudad es muchísimo más grande que en un pueblo. Porque, por ejemplo, en el pueblo, allá
en Morelos, por ejemplo, donde vive mi abuelo, el papá de mi mamá, pues no hay drenaje como tal, sino la gente hace unas grandes fosas, unos grandes agujeros en la tierra, donde se van sus desechos. Y ahí se van almacenando y al último hasta se van convirtiendo en abono, ¿no? Quitan la fosa de ahí, siembran, rellenan eso con tierra y se convierte en una tierra muy fértil. Pero aquí no estamos directamente a la coladera, ya sea agua gris, alguien que me recuerde que puede ser agua gris en nuestras casas. ¿Cómo dijo? Agua gris. Agua potable. No, esa es agua azul. Ah, sí. En nuestras casas, ¿cuál sería el agua gris? Es agua que Para no... lavarnos las manos. El agua que resulta de lavarnos las manos es agua gris. El agua que resulta de bañarnos es agua gris. Y esa agua, como nos decía Josh, me parece Sí, que bonita también el agua que se manchadito. utiliza para lavar la ropa es agua gris, ¿sale? No es agua negra. Y como decía Josh, bueno, esa agua se puede utilizar, por ejemplo, la que lavamos la ropa, la podemos reutilizar para trapear. Finalmente ya tiene jabón, ¿no? Pero ¿qué hacemos en general? La gran mayoría de los habitantes de las ciudades las desechamos, ¿vale? Y entonces ahí en su libro vienen favorito. Que ya me aburrí. Gracias por decir que mi clase es aburrida. Bien, entonces. No, es que desde la clase de Miss Gabriela, si me va a escuchar Miss Gabriela, perdónenme Miss Gaby, pero pues me había dormido y tengo sueño. Me desperté 5 para las 7 para empezar educación física. ¿Sabe qué significa eso? No, Que literal me vieron todos en pijama. No todos, nomás fue Pamela, Iraís, Carlos, Jeremy, los que me vieron en pijama. Y caray. yo así de, Interesante porque subieron la lista y eran muchísimo más presentes según ellos. Ok, gracias por la información. ni nada. Pero sigo teniendo sueño, Ya quemó al maestro Guillermo. Bien. obvio. Pame, Mande. perdóname por quemar a tu novio. Gaby, no te preocupes. Ok. Entonces, en su libro vienen 6 cuestiones que van a ser 6 problemas ambientales de las grandes ciudades. Número 1, dice en la página 118, cambio climático. Número 2, adelgazamiento de la capa de ozono. Número 3, pérdida de la biodiversidad. Número 4, deforestación. Número 5, pérdida y degradación del suelo. Número 6, uso del agua. Como somos 3 en clase, vamos a aprovechar. Yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Claro. Todos vamos a trabajar. Ah. Nos tocan 2 problemáticas, así que voy a agarrar pérdida de la biodiversidad y pérdida y degradación del suelo. Ustedes agarren 2. Yo deforestación y uso del agua. ¿Ok? Y entonces le tocó a ellos las primeras, cambio climático y adelgazamiento de la capa de ozono. Fíjese, sin deberlo... Profe, ¿va a subir este video a YouTube? Claro, como siempre. Ay, entonces déjeme apagar la cámara, espere. Vamos, ya. ¿Qué pasó, Jos? Ya ahorita ya deberíamos de estar felices de estar en cámara. Ya todos somos youtubers. No, Entonces, no. le tocó a ellos cambio climático y número 2, adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Qué? Para poner el ejemplo Crueles. de cómo lo vamos a hacer, primero voy a explicar yo pérdida de la biodiversidad y pérdida y degradación del suelo, ¿sale? Y ustedes van a dar su opinión con respecto a lo que ustedes hicieron, a lo que ustedes agarraron. Dice, pérdida de la biodiversidad. Básicamente, el crecimiento de la mancha urbana, es decir, las ciudades, va a ocasionar que invadamos hábitats de insectos, de reptiles, de mamíferos, de aves. Y eso va a ocasionar, uno, o que esas especies de animales migren, o por ejemplo, en el caso de las plantas que no se pueden ir, las cambiemos por otro tipo de plantas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si conocen alguna casa ahí cerca de donde ustedes viven, donde haya jardín, es muy diferente las plantas que hay ahí a las plantas que hay, digamos, en las partes donde no hay casas, ¿no? Donde no hay casas tenemos algunas cuestiones, algunas plantas que le llamamos maleza, tenemos un paso mucho más grueso, pero en los jardines está muy bonito, mucha flor, etcétera, pero ya no vemos las plantas que son nativas de ahí. Tenemos aves que literal han migrado de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de San Pablo debió de haber habido garzas, debió de haber habido patos, ¿no?
que ya no vemos más que a lo mejor muy de vez en cuando algún perdido que va rumbo a la laguna de Zumpango. También en la zona, por ejemplo, de las Torres, donde yo vivía, había tuzas, ¿no? Todavía yo llegué a salir con mis perritos y ellos se divertían en los hoyos de las tuzas, ahí tratando de agarrarlos, en fin. Y esas especies poco a poco o migran o se desaparecen gracias al crecimiento de la mancha urbana. Y luego finalmente, en mi caso, que es lo que yo voy a exponer, pérdida y degradación del suelo. Lo mismo, el suelo, la capa fértil del suelo no es muy amplia, es bastante corta. Y si nosotros además de eso evitamos que le caiga agua, porque por ejemplo ya pusimos cemento, ¿no? Evitamos que la materia orgánica, como por ejemplo las hojas de los árboles, siga nutriendo ese suelo. Evitamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del ciclo de los consumidores primarios, secundarios, todo esto? Evitamos, por ejemplo, que los cadáveres de los animalitos queden ahí y las bacterias lo reintegren al suelo. Entonces, el suelo va perdiendo fertilidad y se va degradando, ¿vale? Esos son grandes problemas de nuestras ciudades. Ahora le toca una a Jos y una a Pam. No, primero Pamela. Ok, Pamela, entonces, deforestación. Explíquenos por qué la deforestación se da en las ciudades. Pues a mi punto de vista creo que se da porque por lo mismo de que la contaminación es mucha, aumenta el cambio climático y es por ello que vienen los, ¿cómo se llama? Cuando se incendian los bosques y todo eso, Ajá, la quema de pastizales. de eso. Y pues entonces a veces tal vez hay suficiente agua, pero no para calmar todo el incendio y es por eso que se da la pérdida de los árboles. Ok, y también hay que agregar lo que te decía, en general el humano en las ciudades, esa de cemento, ¿no? Le vale y al ser humano, no sé por qué, le gusta mucho tapizar de cemento y en lugar de sembrar árboles, los corta para que se vean sus espectaculares, ¿no? Quiero poner un negocio, pero hay un árbol ahí, lo voy a cortar para que se vea espectacular. Vientos. ¿Qué me puedes hablar tú del cambio climático, Jos, porfa? Nada. Órale, ya la vi que estaba subrayando, a ver, cuénteme. Es que yo puse Ujú, cambio climático. El estado del tiempo es un lugar de los elementos que lo determinan, como por ujú, ejemplo temperatura del aire, humedad del aire, nubosidad y presión atmosférica, entre otros. Es común escuchar a las personas adultas de una región hablar sobre la temporada de lluvias ujú. y decir, hay mal tiempo, no podemos pescar, hace mucho frío y pueden resultar mal nuestras obras que hemos hecho. Ok. Cuando se alteran drásticamente las condiciones por promedio del estado del tiempo, se Ujú, modifica el clima y ujú. es una de las consecuencias más comunes que se presentan en las ciudades. Ok, que básicamente esto se va a dar, por ejemplo, por eso me interesaba que lo hiciéramos así salteado, porque si lo hacemos como que en la lista que viene, como que no nos damos cuenta cómo se interrelacionan todos estos problemas. Cuando cortamos árboles, vamos a cambiar lo que dice Jos, vamos a cambiar el ciclo del agua porque ya no vamos a tener filtración, ya no vamos a tener evaporación y entonces eso va a alterar nuestro clima, ¿no? Pero también cuando llenamos de concreto, y eso ya lo habíamos platicado una vez en la escuela, ese concreto absorbe mucho el calor y lo está irradiando al doble, ¿no? Y entonces sentimos muchísimo calor. Yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad de tocar el pavimento cuando hace mucho calor y literal quema, ¿no? O sea, tocarlo es como tocar una plancha, O ¿no? hasta la pared está caliente. Exacto, o la pared la toca uno y dice, ay, no me puedo ni recargar de tan caliente que está. Y entonces, pero si hacemos, si ni siquiera la tocamos, nada más ponemos nuestra manita así como que cerca, sentimos el calor de esa pared, cómo está rotando. Entonces, ¿se fijan cómo todo está así como que interrelacionado? Se pierde la biodiversidad, es decir, ya no existe esa cadena de consumidores y por lo tanto hay deforestación, pero también se empieza a degradar el suelo y por lo tanto también hay deforestación porque ya no, los árboles ya no van a crecer de la misma manera y entonces eso va a producir cambio climático y el cambio climático a su vez también va a estar afectando el suelo y también va a estar afectando a las plantas, ¿no? Y también va a estar afectando a la biodiversidad. Y entonces, uso del agua, Pame, por favor, ¿qué nos puedes decir del uso del agua? Pues creo que está más que claro, ¿no? Porque
es de lo que hemos estado hablando, que nosotros pues literal desperdiciamos un buen el agua, como, o sea, bueno, decía hace rato, en vez de que el agua que utilizamos tal vez en lavarnos las manos o lavar, esa misma agua la podemos incluso para regar el jardín o lavar nuestros patios o no sé, pero pues no, o sea, la desperdiciamos literal. Literal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos esto de la huella hídrica, del agua azul, el agua gris y el agua negra? Literal es lo que yo les decía, ¿no? El agua gris todavía puede ser reutilizable para ciertas cosas. A lo mejor ya no vamos a volver a lavarnos las manos ahí, pero sí la podemos utilizar para nuestras plantitas o podemos, lo que yo les comentaba, que uno de mis maestros había creado una planta procesadora de aguas grises y entonces ya la usaba otra vez para lavar ahora por ejemplo, el carro o para volverla a meter a la taza del baño, etcétera, ¿no? Muy bien. Aquí el problema radica en que a lo mejor nosotros como individuos estamos haciendo algún cambio, ¿no? Ya decía yo que en su familia retoman el agua de la lavadora y la reutilizan. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? Grandes empresas que están contaminando el agua. Y si eso agregamos lo que yo decía hace rato, del no pasa nada, o sea, del mexicano que dice, ay, no pasa nada, si yo dejo que se vaya esa agua, no va a pasar nada. Pero si también el vecino y el otro vecino y el otro vecino están consumiendo el agua de esa manera tan drástica, pues se la van a acabar, ¿no? O sea, es una cadenita de nunca, nunca acabar. Bien, siguiente y último punto, adelgazamiento de la capa de ozono, por favor. Es el exceso de los compuestos que contienen el cloro, flúor, carbono y denominados como compuestos clorofluorocarbonados. Esas son las causantes del daño ambiental en el adelgazamiento de la capa de ozono. Ok, muy bien. Ejemplo serían los rociadores que te ponen sí, como que En general, cuando te hacen chinitos, así, los desodorantes en Sprite, los sacan humo por atrás, las empresas que sacan su humito de las cositas. Sí. Y ya. Ok, muy bien, Jos. Efectivamente, los compuestos fluorocarbonados son todos los compuestos que vienen dentro de estos sprays para mantener esa presión, ¿no? También otro que no se menciona aquí en el libro, pero que también adelgaza la capa de ozono, es eso que está pasando ahorita. Los aviones contaminan con sus gases, contaminan directamente la atmósfera, la capa de ozono. Se han hecho esfuerzos de cambiar el uso de estos compuestos en los sprays. Se ha hecho esfuerzos, por ejemplo, lo que decía Jos, de que las empresas tengan como una especie de filtros en las chimeneas para evitar que saquen tanta cantidad de humo, ¿no? Pero realmente han sido insuficientes. Como pueden ver, prácticamente todas las actividades que se llevan a cabo en una ciudad contaminan. Hay algunas cuestiones que podemos hacer, lo que decían ustedes, ya no voy a comprar una botella de agua en la calle, sino voy a llevar yo mi botellita desde mi casa y voy a tratar de conservarla porque si no, pues también, si la tiro, también ese plástico va a contaminar, ¿no? Se pueden traer los carros bien afinados, usar gasolinas que no contaminen. También se puede evitar el uso de sprays, ¿no? Aunque nos guste mucho echarnos spray y tener el cabello bien duro, pues no usarlo. O ahora las chicas que les encanta pintarse el cabello nada más un día y utilizan estos de L'Oreal y también son en spray estos tintes de un día, ¿no? A los chavos que les encanta el graffiti y pues también se gastan ahí 400,000 latas, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el proyecto allá en la escuela del graffiti, ¿se acuerdan? ¿Cuántas latas se utilizaron? Ya andábamos todos bien pachecos y no terminábamos de dibujar absolutamente nada más que rayones, ¿no? Y de repente tenemos que ser un poco más conscientes de eso. También tenemos que dejar de utilizar estos plásticos de un solo uso. Ya se empezaron las primeras acciones, los primeros pasos, pero todavía falta mucho.
¿Qué vamos a hacer el día de hoy como actividad? Me van a crear el clásico cartel de concientización de cualquiera de estos puntos en una ciudad. Imagínense que a ustedes les encargaron que eduquen a la gente con un solo cartel. Ustedes van a decidir, yo lo voy a hacer sobre el adelgazamiento de la capa de ozono. ¡Ay, no! Y entonces voy a hacer que mis compañeros ya no utilicen spray, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería Joss. O dice, dice Pamela, yo lo voy a hacer sobre la deforestación en las ciudades. Necesitamos sembrar más árboles en las ciudades. Van a hacer un cartel. ¿Qué características tiene un cartel? Un dibujo, lo pueden hacer en su cuaderno o en una hojita blanca, ¿no? O lo pueden hacer en aplicaciones como Canva. Si quieren hacerlo también no hay ningún problema, es muchísimo más rápido. Un dibujo con una frase que te haga razonar, una frase corta, ¿vale? Eso es lo que van a hacer el día de hoy. Ustedes eligen cualquiera de estos 6, ya sea cambio climático, adelgazamiento, pérdida de la biodiversidad, deforestación, pérdida de degradación del suelo y uso del agua, ¿sale? Y pues me lo mandan ahí como foto abajo de la invitación para entrar a la clase. ¿Va que va, chicas? ¿Dudas? No. Dice yo, ¿por qué siempre tenemos que dibujar si a mí no me gusta dibujar? ¿Para qué tiene una mochila de tamaño llena de colores? Yo no dibujo bien. Yo tampoco, pero yo también tengo mis colores. Hasta les puedo enseñar mi bolsita de colores. Ahí está, y es de los Angry Birds. ¿Ok? Pamela, ¿me haces mi dibujo? Ay, yo No, tampoco. que también ya conozco sus dibujos chuecos que me hizo ayer. Yo sí me esforcé ayer. Sí, yo Sí, sí me estuvo esforcé padre, ayer. la verdad es que sí estuvo padre la de usted. No me explicó mucho cómo funcionaba la geotérmica, pero me explicó todo el ciclo de la electricidad, Sí, saliendo de hasta el último obvio. consumidor, ¿no? Estuvo padre. También el de Pamela, que me hizo ahí sus chimeneas que parecían las de los Simpson, también estuvieron padres. Y fueron las únicas que me entregaron, así que hoy espero cosas igual de Que bonitas. también te las únicas. También van a ser las únicas y también espero cosas igual de bonitas, ¿sale? Denle ganita, chicas. ¿Dudas? ¿No? Nos vemos entonces el día viernes a las 12 de la tarde. A lo mejor las dejo descansar ese día y solamente les mando actividades por Edmodo. ¿Va? Sí. Órale. Como sea. Cuídense mucho. Adiós. Descansen, bye. Tiki, 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 tiki.